Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de Aula Americana, con un gusto de estar aquí con todos ustedes y en esta ocasión pues presentando a la doctora Gabriela Ardón Jiménez, quien nos va a presentar un trabajo muy interesante titulado La construcción de redes de mujeres intelectuales y la cultura impresa en Honduras, 1932-1948. Y bueno, brevemente voy a dar unos datos acerca de su currículum para después darle la palabra a la doctora. La doctora Gabriela Eunice Ardón Jiménez es historiadora hondureña con formación de posgrado en maestría en Historia Social y Cultural. Ha trabajado como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente se desempeña como gestora de investigación histórica en la Dirección General de Historia y Patrimonio. Esto perteneciente a la Secretaría de Educación de Honduras. Es investigadora, autora de varios libros publicados por la Secretaría de Educación, enfocados obviamente a temas, especialista en educación, símbolos patrios, movimientos sociales, como fue la huelga bananera en 1954, y mujeres intelectuales. Y pues le damos la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde ustedes se encuentren. Es un gusto para mí estar aquí y compartir este tema de investigación. Todavía no soy doctora, es máster en historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero esperamos continuar estudios. Tal vez nos vamos donde están ustedes, en España, si nos invitan. Y entonces quiero compartir con ustedes este tema de investigación que fue mi tesis de maestría, que es sobre la construcción de redes intelectuales de mujeres y cultura impresa en Honduras, que en el contexto de 1932 a 1948. No sé si podemos ampliar la presentación. Aquí en el último, ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, principalmente a Manuel Chus, con el que estuvimos compartiendo en este mes de julio en el primer encuentro de la independencia absoluta de Centroamérica que se desarrolló aquí en Honduras, y esperamos que sea un evento, un encuentro académico de desarrollo de tema de debates, que se desarrolle también en los próximos años y que formemos también esa comunidad de investigadores acerca de la independencia. Todavía no la veo ampliada, se ve bastante pequeña la presentación. ¿Ustedes la ven bien? Está como en antes de proyectarse, pero si podemos, a lo mejor en la barrita esa donde dice más, a lo mejor se pudiera hacer un poco más grande. Sí, que se ve, la letra se ve bastante pequeña. Es que no deja, ¿verdad? Sí. O en donde dice más, menos, no se podrá, donde dice porcentajes, ándale. A lo mejor se corta, ¿verdad? No permite. Ay, ay. Bueno, lo vamos a intentar. Se ve bastante pequeño, pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Sí. Si nos vamos a la portada. Bueno, el tema se desarrolló como proyecto de investigación, como tema de tesis de la maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y fue publicado por la Secretaría de Educación de Honduras, donde actualmente yo estoy trabajando. Y no es un tema aislado al tema educativo, porque como nosotros vamos a ver en el desarrollo de la temática, muchas de estas mujeres intelectuales, muchas de estas mujeres fundadoras, que fundaron sus propios medios impresos y que ellas mismas hacían toda la labor de publicarlos y de darlos a conocer, y van a ser también maestras. Y esto no va a ser solo propio de la realidad de Honduras, del contexto hondureño, sino que nos vamos a encontrar que van a ser las maestras durante la primera mitad del siglo XX y todavía en la
segunda mitad del siglo XIX, que van a ser las portadoras de conocimiento, que van a ser que van a escribir y que van a publicar en diferentes medios escritos que se van a estar desarrollando a nivel continental, y que también va a haber un contacto muy interesante entre las diferentes publicaciones y de las diferentes mujeres que van a estar dirigiendo estas publicaciones a nivel continental. Entonces, el tema de las revistas, el análisis y el estudio de las revistas culturales y los medios impresos es un tema que se ha desarrollado en las últimas décadas, principalmente en países como Argentina, bueno, en el continente americano, en Argentina, en México, y en Centroamérica la vanguardia también la lleva Costa Rica, y en Honduras, pues hasta el momento no teníamos un trabajo de esta índole. Sin embargo, las publicaciones y de las que vamos a estar desarrollando a continuación, que son 5 revistas publicadas por mujeres en Honduras, van a ser fundamentales y fuentes principales para la historia de género y la historia de las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, la historia del sufragismo, la historia del feminismo en Honduras, toma como fuentes principales estas publicaciones. Sin embargo, no se habían estudiado como tal, siendo precisamente estas revistas, estas publicaciones, el objeto de estudio. Y al mismo tiempo se ha llegado a encontrar en los diferentes estudios a nivel latinoamericano acerca de la cultura impresa, acerca de las revistas culturales como tales, que estas formaron una red de intercambio entre diferentes personas, entre diferentes mujeres en este caso, por medio de las mismas revistas que se compartían. Se mandaban a las diferentes mujeres ubicadas en los diferentes países latinoamericanos, también de Estados Unidos, y también empiezan por medio de las revistas un contacto más cercano entre diferentes escritoras por medio de las cartas, donde también ellas envían, bueno, la correspondencia habitual, se envían también sus libros y empiezan también a formarse esta red de mujeres bastante interesante a nivel continental, formando también una comunidad de lectores y de lectoras muy interesante. Y esta producción de revistas en América Latina inicia a mediados del siglo XIX. Igualmente esto va a suceder en Honduras. La primera imprenta se dice que se trae con el general Francisco Morazán a estos territorios, pero ya como un auge tipográfico y la mayor cantidad de publicaciones se va a desarrollar ya después de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde tenemos un registro también muy interesante que lo hace Rafael Heliodoro Valle en un libro que se llama Historia de la Cultura Impresa en Honduras, donde hace una recopilación de todas las publicaciones que se van a estar imprimiendo en el territorio nacional. Y él nos hace ver algo también que es muy importante, que la publicación no solo se va a desarrollar en las principales ciudades del país, no solo en la capital, que es Tegucigalpa, sino que en todos los rincones del país, en todas las cabeceras departamentales, por lo menos va a haber una imprenta en todo este periodo, y donde se van a publicar diferentes también publicaciones, boletines, revistas y periódicos de diversa índole. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el estudio de la cultura impresa, en este caso, lo hacemos de un abordaje que busca entender estas publicaciones en su contexto, en sus discursos y en las relaciones entre sus actoras y sus actores. No solo observar el texto en sí, sino que también nosotros debemos conocer el contexto, ya sea político, social y económico en el que se están desarrollando, que esto va a influenciar lo que ahí también se va a publicar. Por ejemplo, estas publicaciones van a ser impresas en el periodo de la dictadura de Tiburcio Carías Sandino. Entonces, el gobierno y las ideas del gobierno y las limitantes del gobierno que va a establecer a su población, entonces también van a influir en lo que se va a publicar o lo que no se va a publicar. Igualmente, el contexto internacional, que estamos en un periodo de posguerra, también va a influir en qué se va a publicar o no. Y también tenemos esos organismos internacionales que van a estar, principalmente estos que vienen de los Estados Unidos hacia América Latina, también van a influir en los ideales y en lo que se va a publicar en estas páginas de estas revistas.
Y bueno, las revistas las catalogo como revistas culturales de mujeres, no solamente como revistas culturales, porque estos eran medios impresos que estaban dirigidos por mujeres, sus fundadoras, las que las producen, las que las imprimen, las que hacen todo ese trabajo de estar en la imprenta, sacando cada hoja, cada papel, van a ser estas mismas mujeres, de las que ya se las voy a ir mencionando una por una. Y a diferencia de otras revistas culturales, estas van a tratar temas como el feminismo, la domesticidad y el sufragismo, cosa que sí la hacían otras publicaciones que estaban dirigidas por hombres, pero en estas nosotros vamos a estar viendo un papel más importante donde las mismas mujeres van a ser las protagonistas. Se va a dar más apertura. Sí había apertura, claro que sí, desde finales del siglo XIX para que las mujeres publicaran, por ejemplo, en el periódico El Pensamiento de Froilán Turcios, pero en estos temas ya no solo no solo se van a dedicar las mujeres a escribir sobre literatura, no van a dar a conocer sus poemas, sino que también van a escribir sus editoriales, van a presentar también sus cartas, como vamos a observar más adelante, se publican las cartas donde hay un diálogo y hay un debate también sobre el tema como del feminismo, para lo que ellas concebían ese entonces como feminismo, o cuál era el papel de la mujer en la sociedad, o por qué había que votar o no había que votar para las mujeres. Entonces, nos presentan en estos espacios debates bastante interesantes que nos muestran el contexto y las ideas y el pensamiento en el que estas mujeres estuvieron viviendo. También, bueno, vamos a ver la idea de las mujeres como intelectuales, ellas mismas, como lo vamos a observar después, se describen como intelectuales y quieren darse a conocer como intelectuales, pero esto lo voy a desarrollar más adelante. Si quieren, continuamos a la siguiente diapositiva. Me disculpan que ando un poco mal de la garganta. Para los que no son de Honduras, bueno, este es el territorio nacional. Nosotros estamos en Centroamérica, en el centro de Centroamérica. Francisco Morazán, si ustedes lo ven, no sé si lo notan, ahí está la capital, que es Tegucigalpa, que está en el centro del territorio nacional, un poco más al sur, y la costa norte. Durante el contexto en que se publican las revistas, que son Alma Latina, La Voz de Atlántida, Atenea, Panamérica y Mujer Americana, nosotros nos encontramos en que estas publicaciones van a surgir en la costa norte del territorio nacional. No necesariamente en la capital política, sino que en la costa norte, que durante este periodo, desde finales del siglo XIX, tiene un gran desarrollo económico y también una gran migración hacia la costa norte por el auge de las plantaciones bananeras. Al mismo tiempo, tenemos en la costa norte los principales puertos del país, donde pues serán traídas las imprentas y serán llevadas a las diferentes partes del territorio nacional. Pero como les mencionaba, durante el periodo en estudio, durante la primera mitad del siglo XX, nosotros nos vamos a encontrar con imprentas en casi todo el territorio nacional, pero es interesante observar que las revistas dirigidas por estas mujeres van a ser fundadas en el territorio, en la costa norte. Había, por ejemplo, como en el periodo de 1876 a 1933, como se pueden contabilizar como 55 imprentas, donde la mayoría de estas estaban en la costa norte. Y Alma Latina, que va a ser dirigida por la intelectual y la escritora hondureña Graciela Bográn, va a ser publicada en la ciudad de San Pedro Sula, que es actualmente una de las ciudades más importantes por su desarrollo económico, porque es la zona industrial del país. También tenemos La Voz de Atlántida de La Ceiba, que es el lugar que en ese contexto tenía la mayor cantidad de imprentas para ese momento y que estaba dirigida esta revista por Paca Navas de Miralda. En El Progreso también, que está en el departamento de Lloro, en la costa norte, también surge la revista Atenea de Cristina Hernández de Gómez, y Panamérica también surge en El Progreso por otra escritora feminista hondureña que se llama Olimpia Varela y Varela. Y en Tegucigalpa tenemos una de ellas que va a estar publicándose durante un corto periodo de tiempo, que se llama Mujer Americana, y que era un órgano del Comité hondureño de la Comisión Interamericana de Mujeres.
Y estas revistas eran distribuidas, si nosotros lo podemos conocer, por medio de la misma correspondencia que se va a publicar en ellas en todo el territorio nacional. Eh, por ejemplo, allá en el occidente de Honduras, en las comunidades más al occidente, en el departamento de Copán, nosotros nos vamos a encontrar lectoras y distribuidoras y vendedoras de la revista. Asimismo, las encargadas, las directoras de cada una de estas revistas la compartían con otras escritoras y con otros escritores, con otras publicaciones a nivel continental, y yo les voy a brindar algunos ejemplos de esto. Y bueno, el periodo que ya les habíamos hablado es de 1932 a 1948. En ese contexto, estamos en Honduras en la dictadura, en el periodo que comprende la dictadura del general Tiburcio Carías Sandino. Él gana las elecciones en el año de 1932, llega al poder en el año de 1933, en el año de 1936 él se reelige y queda en el poder hasta el año de 1948. Y también a nivel Honduras se va a convertir en un aliado también político durante esta dictadura de Estados Unidos y se adhiere a la política de buena vecindad, por ejemplo. Y todo esto también tiene mucho que ver con lo que va a suceder con las revistas en mención. Y en 1932 es que inicia a ser publicada la revista Alma Latina de Graciela Bográn, y pues las demás a partir de 1941, La Voz de Atlántida en 1944, Panamérica, Atenea en 1944 y Mujer Americana en el año de 1947. Entonces, cuando estamos hablando de la dictadura, muchos autores se refieren a que hay una persecución, bueno, hay una persecución para muchos intelectuales, para muchos escritores y políticos que estaban en contra del régimen de Tiburcio Carías Sandino y que no compartían los ideales del régimen del orden y progreso. Hay exiliados hondureños y exiliados hondureños en Guatemala, en El Salvador, y principalmente la mayor cantidad de exiliados en este periodo van a estar en México. Y también esto va a permitir una formación de redes bastante interesante entre Honduras y México y otros intelectuales. Y también va a estar un contacto siempre muy significativo con aquellos que ya están en México, como Rafael Eliodoro Valle, que va a ser también fundamental para dar a conocer la publicación de estas revistas y la labor realizada por diferentes mujeres hondureñas en este país. Vamos a dar siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, bueno, el siguiente, vamos a seguir. Muy bien, vamos a hablar acerca de la primera publicación, que es Alma Latina. Esta revista aparece también mencionada por Marta Elena Casaus y Teresa García Giraldez en su libro de Redes Intelectuales Centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales, y ella la nombra como una de las revistas teosóficas de Centroamérica. Y esta sería, digamos, la primera exponente como revista cultural de mujeres en Honduras. Había otras revistas literarias, pero ya cuando nos referimos a nosotros a una revista cultural, estamos hablando a aquellas que tienen un contenido bastante variado. No hay una línea definida, por ejemplo, no solo se va a compartir literatura, sino que va a haber un contenido bastante heterogéneo que va a permitir también la participación de diferentes personas, de diferentes mujeres en sus páginas, donde van a brindar sus escritos, donde van a brindar sus ideas. Entonces tenemos que las revistas culturales son también textos colectivos donde se le da la participación de diferentes personas. Hay una línea, claro que sí, que es la de la persona fundadora, de la persona editora, que en este caso sería Graciela Bográn. Sin embargo, se permite y se da apertura para la discusión de diferentes temáticas y de diferentes puntos de vista. Bueno, esta va a ser publicada en el año de 1932, antes de que inicie la dictadura de Tiburcio Carías Sandino, y se cierra en el año de 1937 y va a ser publicada en San Pedro Sula, en la
en la tipografía Pérez Estrada de esta ciudad, que les mencionaba que ya desde ese entonces tenía un crecimiento y un auge económico bastante importante. Hay que observar también cómo estas escritoras van a ser graduadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, de la Escuela Normal de Señoritas, que está ubicada en Tegucigalpa, y ella se graduó en el año de 1914. Ella pertenece a una familia de la élite nacional. Eh, Parte de su familia también, tenemos 3 miembros de su familia que fueron presidentes del estado de Honduras, y bueno, le permite también, no todas las mujeres tenían el acceso a la educación en Honduras, sino que eran aquellas principalmente de las clases medias y las clases altas de este país. En este caso, Graciela Bográn puede viajar desde San Pedro Sula en una época durante que no habían caminos, no habían carreteras para viajar, pues sus padres la mandan a estudiar a Tegucigalpa, donde estaba la Escuela Normal de Señoritas, para que se formara como maestra. Y ahí comparte con otras mujeres y otras directoras de revistas como Olimpia Varela y Varela. Bueno, en 1932 ella inicia la publicación, y esto va a ser también una iniciativa, una invitación que le hace Alberto Masferrer, que es un intelectual salvadoreño, quien viene a Honduras en ese año. Él, durante ese periodo estaba desarrollándose en El Salvador la dictadura de Hernández Martínez. Entonces, él viene exiliado y se está durante sus últimos años de vida, durante sus últimos meses de vida, perdón, él está en Honduras y reside en la casa de Graciela Bográn. Es ahí, bueno, donde ellos tienen conversaciones, ya se conocían por medio también de correspondencia y porque compartían también ser parte de las organizaciones teosóficas centroamericanas. Y pues él se ubica en la casa de Graciela Bográn. Él la consideraba su alumna, su hijita, y ella lo consideraba pues su maestro. Y pues le invita a que inicie una publicación de una revista, y tanto el nombre de la publicación tiene en su implícito las ideas y los valores de la teosofía y del vitalismo que tanto expresaba Alberto Masferrer como Graciela Bográn y otros intelectuales también centroamericanos. Y ahí la idea del alma, que hacía esa referencia a esos valores espirituales y morales también para formar esa patria grande, esa patria latinoamericana. Y también vamos a ver cómo los teosóficos como Alberto Masferrer en Centroamérica se van a vincular con las ideas antiimperialistas, con el unionismo centroamericano, también, que lo va a compartir Graciela Bográn y que lo vamos a ver publicado en las páginas de sus revistas. Siguiente. Ahora también un factor importante es ver esas redes intelectuales de alma latina, cómo se van formando estas redes entre las diferentes mujeres escritoras latinoamericanas, principalmente por el envío del canje de las revistas. El canje la desarrollaban ellas mismas porque, bueno, se compartía la dirección y la ubicación de la casa de cada una de estas fundadoras de las publicaciones, y así ellas se las podían estar compartiendo. Y en este caso, Graciela Bográn hacía envíos personales de la revista a nivel nacional y a nivel internacional. Asimismo, las redes también se van formando por medio de esas colaboradoras hondureñas, quienes vendían la revista y también participaban con sus escritos. Y estas colaboradoras hondureñas, que ya les voy a mostrar algunos nombres, ellas también ganaban un poco al vender la publicación, lo que les ayudaba económicamente en su vida privada. Y las mujeres también que acceden y que publican y que venden estas revistas van a ser las mujeres de las clases medias y altas que van a acceder a la educación. Y pues también vamos a encontrarnos que hay una distribución en el exterior, en los países centroamericanos, de la revista Alma Latina, de la que ustedes ven ahí una de las portadas. También nos vamos a encontrar que se va a distribuir en México. Por ejemplo, vamos a tener
ahí que la va a estar leyendo Rafael Eliodoro Valle en este país y que va a hacer una colección de estas publicaciones. No sabemos si ella si se tiene en el archivo de Rafael Eliodoro Valle la colección de estas publicaciones, pero sería interesante conocerlo, si están ahí. También Clementina Suárez, la poeta hondureña, en ese momento en el que se está publicando la revista, los primeros números de la revista en el año de 1932, ella se encuentra también en México, está viviendo ahí, recibe la publicación y le contesta diciéndole que pues es comparable con cualquier revista publicada en México o en cualquier otro país. También nos vamos a encontrar correspondencia que nos habla de que estaba siendo leída y compartida en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Perú y en Brasil. Y lastimosamente, como los archivos privados de estas mujeres están desaparecidos o no se protegieron por parte de sus familiares, no se conocen otras cartas que no sean las que están publicadas en las mismas revistas. Sin embargo, nosotros podemos creer que era compartida la publicación en todo el continente. Y bueno, por ejemplo, tenemos que es mandada a Ecuador, no sé si hay alguien de Ecuador por aquí, tenemos que María Guillermina G, ahí tenemos a alguien, ella también publicaba una revista en este país que se llamaba América Femenina, y ellas empiezan entonces a compartir sus publicaciones, empiezan a compartir sus revistas y correspondencia. Y vamos a observar que son maestras, la mayoría de ellas. También tenemos en Ecuador a Lucía Martí Correa, también de la revista Acción Femenina, y como se fijan, son publicaciones que tratan temas acerca de las mujeres, como ya les mencionamos, el sufragio, la domesticidad, el papel de la mujer en la sociedad, entre otros. Y también tenemos, por ejemplo, que en Cuba estaba siendo leída por Primitivo Leiva, quien él comparte la revista con la Alianza Nacional Femenina y con Rosa María Trejo, que era directora del Boletín de la Alianza. Y asimismo tenemos a Iveta Rivero en Brasil Femenino, la profesora Amanda Labarca en Chile también, y en el caso de Iveta Rivero, ella responde también en la carta diciéndole que por favor a Graciela Bográn le comparta su hoja de vida, una reseña acerca de su vida, de su labor, lo que ha escrito, lo que ha hecho, algo acerca de su persona para darla a conocer en la revista Brasil Femenino que ella dirigía. E igualmente la profesora Amanda Labarca le escribe y le dice que hay que darse apoyo mutuo entre las mujeres. Y se lo voy a leer como ella le menciona, en estas Américas el camino de las mujeres es pedregoso y debemos darnos el auxilio cordial de simpatía estimuladora. Entonces vemos ese contacto con estas mujeres que son también bastante importantes para la historia de cada uno de estos países y que tienen un contacto entre ellas y una relación por correspondencia bastante interesante, dándose el apoyo mutuo en las labores que estaban realizando. Siguiente diapositiva. Acá tenemos un cuadro que son las agentes y las agencias de Alma Latina en el territorio nacional, y ahí observamos, por ejemplo, a Paca Navas de Miralda en La Ceiba, que ya también va a publicar su propia revista, a Ángela de Ochoa Velázquez, también poeta hondureña, Cruz Guillén de Peña, que también va a estar formando parte de organizaciones feministas y sufragistas en este país, Francisca López, la profesora Olimpia Varela en Lloro, que también va a publicar en la década de los 40 su propia revista, Carlota de Fal, que es una escritora, una poeta que vivía en el occidente del país y que durante el periodo de la dictadura también va a sufrir el exilio, al igual que Graciela Bográn, Lolita Paz, entre otras. Como podemos observar, había agencias de la revista de Alma Latina en todo el territorio nacional. Y ahí podemos ver también un gráfico con las redes de Graciela Bográn y esa relación que va a tener con diferentes intelectuales, y vemos que el mayor peso lo tienen ella y las otras directoras de publicaciones como son Paca Navas de Miralda y Olimpia Varela
y Varela. Graciela Bográn tiene que cerrar la revista en el año de 1937, perdón. Ella va a ser una opositora al régimen de Tiburcio Carías Andino. De hecho, ella va a ser organizadora de una de las marchas que se van a llevar a cabo en el año de 1944 en San Pedro Sula. Se dice que esta se organiza en su casa de habitación. Y es que ese año se llevan a cabo 2 movilizaciones en Honduras, una en San Pedro Sula y otra en Tegucigalpa, el 4 de julio, y se realiza el 6 de julio otra movilización en San Pedro Sula, que esta va a ser fuertemente reprimida por el Estado, por los militares hondureños, donde se da la orden de dispararle a la población. Graciela Bográn era una de las organizadoras de esta marcha en contra del régimen de Carías. Sobrevive, pero tiene que huir del país. Es así que se va para Guatemala primeramente y después sale para México, donde está durante muchos años y regresa allá después de que termina el régimen de Carías, inicia un nuevo gobierno con el presidente Juan Manuel Gálvez y hasta ahí es que ella puede retornar y estar nuevamente con su familia. Ella se va solamente con sus hijos más pequeños y se queda su madre. En ese momento ella ya era una mujer sola, una mujer divorciada, se queda allá en México, donde trabaja cuidando estudiantes, principalmente estudiantes hondureños que iban a estudiar ahí, y entonces también es parte y es recibida por esos hondureños exiliados que están en ese país. Entonces, ella, bueno, su participación en las publicaciones que vamos a estar mencionando termina en esta etapa, en 1937. No hay publicaciones, no hay escritos en contra del régimen de Carías en la publicación. ¿Por qué? Porque no lo podían hacer, estaba prohibido, también había persecución política, entonces se evitaba por parte de ellas dirigirse en contra del régimen de Tiburcio Carías Andino. Las demás publicaciones que vamos a mencionar no estaban, por ejemplo, Olimpia Varela y Varela no estaba en contra del régimen de Carías Andino, sino que también va a apoyarlo. Vamos a dar la siguiente diapositiva. Este es otro punto interesante que nos dan a conocer las revistas, y es el tema del sufragismo en Honduras. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, que Graciela Bográn, Argentina Díaz Lozano, Paca de Miralda, Olimpia Varela y Varela escriben acerca del tema del sufragismo, acerca del feminismo, acerca de la mujer moderna. Sin embargo, todas ellas no van a estar a favor del sufragio de las mujeres hondureñas en este país. Entonces tenemos la participación de las principales mujeres, aquellas intelectuales, aquellas escritoras, aquellas mujeres que sí acceden a la educación, y las tenemos en el contexto de los años 30, incluso de principios de los años 40, no apoyando el sufragio de las mujeres hondureñas. Y sí escribían acerca del tema de la mujer moderna, pero esto no implicaba para ellas ser ciudadanas, sino que las mujeres ingresaran al mercado laboral. Por ejemplo, Graciela Bográn hablaba de qué servía el sufragio para las mujeres si no tenían independencia económica. Pero bueno, ella sí tenía también sus medios de producción, podía trabajar, ella era maestra, entonces tenía acceso a diferentes medios, a diferentes trabajos. Y lo que no era posible para muchas mujeres, y también el acceso a la educación era muy limitado para la mayoría de la población, era una minoría la que en ese contexto podía estudiar. Y para ella, por ejemplo, la idea de mujer moderna hacía referencia a una mujer dueña de sí misma, en posesión de sus plenas responsabilidades e independiente económicamente. Y al mismo tiempo, tanto Bográn como Olimpia Varela y Varela compartían la idea de que la ciudadanía de las mujeres correspondía solo a aquellos países desarrollados, y no a países como el hondureño, que ellos consideraban que
bueno, viene en ese contexto de un caos político bastante complicado, de constantes guerras y problemas políticos, guerras civiles. Entonces, parte de las ideas que ellas compartían y que también las compartían muchos hombres para que las mujeres no tuvieran el acceso al sufragio es que las mujeres se iban a ensuciar si se involucraban en la política, si ellas iban a votar. ¿Y de qué servía, por ejemplo, decía Graciela Grande, que las mujeres votaran si seguían siendo ignorantes y no sabían leer y escribir? Y bueno, en el año de 1932, la sufragista estadounidense Doris Stevens escribe una carta al presidente Tiburcio Carías Sandino solicitando se le den los derechos políticos y civiles a las mujeres hondureñas, pero Graciela Bográn, por medio de su revista, bueno, coloca toda la carta de Doris Stevens y al mismo tiempo le da una respuesta a esta carta donde le dice que el ambiente político no estaba lo suficiente maduro para esas innovaciones. Entonces tenemos en ese contexto hondureño de los años 30 y principios de los años 40 que todavía estas intelectuales no estaban a favor del sufragio en nuestro país y esto va a ir siendo modificado con la presencia, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Mujeres en el país y el involucramiento de estas intelectuales hondureñas, de las mismas que estamos hablando ahorita que estaban en contra. Posteriormente van a ser partícipes de la Comisión Interamericana de Mujeres y se van a volcar y van a favor del sufragio femenino y van a ser las principales sufragistas en este país. Siguiente diapositiva. Otra de las publicaciones es la revista La Voz de Atlántida, que es una revista panamericana, así es su título. Esta va a ser publicada en el año de 1941, el año de 1948 por Francisca Raquel Navas Gardela, que va a ser una escritora, novelista, poeta hondureña de origen olanchano, que se va a vivir a La Ceiba junto a su esposo, que se llamaba Adolfo Miralda. Él también tenía diferentes publicaciones, principalmente del Partido Liberal, o sea, del partido opositor al régimen de Tiburcio Carías Sandino, y establecieron una imprenta que se llamaba Renacimiento, ahí en la ciudad de La Ceiba. Entonces, ella también es otra mujer que tiene acceso a la educación y que tiene acceso a una imprenta donde ella podía publicar sus propios escritos y empieza a publicar en el año de 1935 el semanario que se llama La Voz de Atlántida y que pasa a ser revista en el año de 1941 con el título La Voz de Atlántida, revista panamericana. Y bueno, en el contexto de la dictadura, los ideales, por ejemplo, unionistas, antiimperialistas, el Partido Comunista, todo este tipo de organizaciones van a estar siendo perseguidas y sus principales miembros van a estar siendo encarcelados o exiliados. Es así que otro tipo de ideas y pensamientos van a ir floreciendo y van a tener una mayor importancia, un mayor auge. En este caso, nosotros podemos observar el panamericanismo que, bueno, el panamericanismo es un eje de la política exterior norteamericana para América Latina, que se funda, bueno, que se establece con la base de evitar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que la invasión de potencias europeas en el continente americano. Sin embargo, nosotros conocemos que esos no son los fines del panamericanismo en América Latina, pero estas escritoras como Paca Navas de Miralda y Olimpia Varela y Valela pensaban que el panamericanismo iba a buscar la unidad entre los pueblos del continente americano y promovido por la Oficina Panamericana de Washington a la que ellas estaban adheridas y pues apoyaban. Siguiente diapositiva. Estas conferencias panamericanas van a influir bastante en Honduras. Durante el periodo de la dictadura se va a dar la participación también de aquellos políticos e intelectuales que estaban a favor del régimen y que no son exiliados en estas que se van a desarrollar en diferentes países latinoamericanos. Y de las conferencias, bueno, panamericanas va a surgir la Comisión Interamericana de Mujeres en el año de 1928, que
pues se funda con la intención de luchar por los derechos, el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina, en los países americanos, y también por establecer el sufragio en aquellos países en los cuales no se había establecido todavía. Y Graciela Borán sí no estaba a favor, por ejemplo, de la política de buena vecindad, porque para ella era un instrumento con funciones económicas puramente coloniales. Ella establece el término bastante interesante en sus ideas, mientras que Olimpia Varela y Paca Navas de Miralda van a apoyar la política de buena vecindad y su aplicación en el territorio hondureño. Y es así que por medio del panamericanismo, Pacanavas de Miralda establece también relaciones con otras organizaciones de esta índole a nivel latinoamericano, por ejemplo, con el Departamento de Prensa Panamericano en Argentina, que estaba dirigido por Francisco Antonio Risuto, quien comparte también diferentes escritos sobre el panamericanismo y que son publicados en la revista de Pacanavas de Miranda. Así también con el historiador argentino Enrique Gandia del Comité Cultural Argentino, que también comparte sus publicaciones y las manda y son pues dadas a conocer en la revista de La Voz de Atlántida. Y bueno, también Pacanavas empieza a realizar conexiones con otras mujeres centroamericanas y mexicanas. Por ejemplo, en el año de 1946 ella realiza un viaje a México por un periodo como de 7 meses. Eran motivos personales por los que ella viaja a este país. Y ahí es recibida por diversos círculos intelectuales y de escritoras. Por ejemplo, es recibida por el Ateneo de Mujeres, donde estaba presente Josefina Sendejas, quien también es una escritora, es una profesora mexicana, y da a conocer ahí en las reuniones del Ateneo de Mujeres, pues su obra. Pacanavas llega, lee sus poemas, habla de lo que ha escrito, y también da a conocer quiénes son otras compañeras escritoras hondureñas. Y es también bonito observar cómo ellas comparten sus direcciones para empezar a recibir correspondencia en sus diversos escritos. Esta organización tenía también una publicación que se llamaba Revista Ideas, Revista de las Mujeres de América, que en los años 70 en Honduras, Olimpia Varela funda una revista con el mismo nombre en honor a la revista Ideas de México. Y en el año de 1947 se desarrolla el primer Congreso Interamericano de Mujeres en Guatemala. En él asiste también Ana Gómez de Mayorga, que también es otra escritora mexicana, también fundadora de una de estas organizaciones y es parte del Ateneo de Mujeres, junto a Josefina Sendejas. Ella también es profesora y ella también es escritora, y también ahí asisten las otras hondureñas como Argentina Díaz Lozano, Lucila Gamero de Medina y Elena Leiva de Holst, quien es una hondureña que está exiliada en Guatemala en ese contexto. Ahí vemos una imagen donde están diferentes hondureñas. Por ejemplo, también ahí en medio se ve la poeta Clementina Suárez, poeta hondureña. Ahí está Pacanavas de Miralda, abajo del presidente Juan José Arévalo, solo que no se las puedo indicar, pero bueno, ahí están presentes. En este primer Congreso Interamericano que se desarrolla en Guatemala en 1947, las primeras organizaciones de mujeres panamericanas en Honduras se fundan desde 1942 por la labor de Olimpia Varela y Varela. También comparten ellas con otras feministas sufragistas latinoamericanas, como es el caso de Amalia Castillo de Ledón de México, con Eloísa Brainer, que era parte de ese comité organizador y que ahí les comparto también una carta. Y ella mantiene contacto con estas mujeres hondureñas que les manda la invitación a este tipo de actividades. Y en el caso de Amalia Castillo de Ledón, ella va a ser muy fundamental porque viaja a Honduras en el año de 1950
50 se reúne con las mujeres hondureñas y las invita a organizarse, y en el año de 1951 se funda la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras, que ya es una organización que participan diferentes organizaciones de todo tipo, de todo el territorio nacional, pero ya buscando los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas. Siguiente. Al igual que Graciela Bográn, Olimpia Varela y Varela realizaba un canje de sus revistas y también de sus libros, y este canje lo vamos a observar con países como Cuba, como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Bolivia. Y como les mencionaba, probablemente hay muchos otros países de los cuales nosotros no conocemos, porque también los archivos privados de Pacanavas se perdieron, no fueron protegidos por sus familiares, entonces no tenemos conocimiento también con qué otras personas ella compartió correspondencia. Pero sí vemos, por ejemplo, que hay una relación y que se van estableciendo vínculos entre las diferentes mujeres. Por ejemplo, Eloisa Breiner, del Comité de la Comisión Interamericana, comparte la revista y lo que está publicando y escribiendo Paca Navas con Carmen B. Córdoba, que es una argentina y que publica un boletín que se llama Nuevos Rumbos. Entonces así se van estableciendo esas conexiones. Una mujer da a conocer a otra lo que está escribiendo y lo que está produciendo. También, por ejemplo, Mabel Vernon, que también es una feminista, sufragista estadounidense, comparte con Ana Pulgar de Burgh, que es presidenta de los Mandatos de los Pueblos, la revista, lo que está escribiendo Pacanavas de Miranda. Y así también vemos que era leída por otras escritoras como Josefina S. de Cintrón, que ella era de Puerto Rico, que tenía una revista Artes y Letras, pero que en ese momento ella estaba viviendo en Nueva York. También entonces le dice que le va a compartir sus escritos y que le va a colaborar con su revista con algunas cosas que ella tiene por ahí. Siguiente diapositiva. Otra de las publicaciones es Panamérica, que es una revista de ideología también panamericana, al igual que la anterior. Esta va a ser la que se va a llevar publicando por un periodo más grande de tiempo, entre el año de 1944 al año de 1946, y va a ser publicada y dirigida por Olimpia Varela y Varela en El Progreso y Oro, el primer año publicada aquí, y a partir de 1945 a 1962 va a ser publicada en Tegucigalpa, que va a ser el nuevo lugar de residencia de Olimpia Varela y Varela. Ahora, esta publicación tiene un alcance también un poco más grande y permite que haya otras codirectoras como María Carlota de Fal, que es la primera de la imagen, Elvia Castañeda de Machado, que es la segunda, y Mercedes Laínez de Blanco, que es la tercera. Las tres, por ejemplo, van a ser escritoras, van a ser poetas hondureñas, que van a jugar un papel bastante importante en el territorio nacional. Y también como redactora centroamericana va a estar Magdalena Espinola de Guatemala y Josefa Toledo de Aguirre de Nicaragua. En el caso de Magdalena Espinola, ella tiene también correspondencia con Olimpia Varela y Varela y Pacanavas de Miranda también, y se comparten unas biografías para que ella las escriba, y en la revista Panamérica nosotros nos vamos a encontrar los escritos de Magdalena Espinola dirigidos hacia las escritoras hondureñas. Y en la revista también se observa una serie de escritos sobre el panamericanismo, que este era visto por Olimpia Varela como un símbolo de fraternidad y como la política más hermosamente fraternal, así la consideraba ella en ese contexto. La publicación planteaba la unidad continental y el reconocimiento de las intelectuales como mujeres. Es así que diferentes números de la publicación van a estar dirigidos a dar a conocer quiénes son las escritoras, las intelectuales hondureñas. Otros números van a estar dirigidos a las intelectuales centroamericanas y otros a las intelectuales latinoamericanas.
y era distribuido en todo el país, así como las otras publicaciones que estuvimos mencionando, y también en el continente americano, y tenía agencias en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos a Magdalena Espinola, que como les comentaba, hay una solicitud por parte de la directora de la revista, Olimpia Varela y Varela, para dar a conocer la vida y la obra de diferentes mujeres centroamericanas y latinoamericanas. Magdalena Espinola, que es escritora guatemalteca, entonces publica sus escritos, hay correspondencia también de ella en la revista y hace un catálogo de hondureñas escritoras de ese contexto y da a conocer su vida, de dónde son, de dónde eran originarias, un poco de su vida privada y también de lo que ellas han producido, lo que han dado a conocer o han escrito. También para Centroamérica comparte con esta finalidad solicitudes de colaboración para la revista. En este caso le envía una correspondencia a Auristela C. Jiménez, también profesora y escritora costarricense, durante que le solicita información acerca de diferentes escritoras de este país. Y ella le dice que lo mejor es compartir esta información con otras directoras de publicaciones como Delia Carvajal de la revista Celajes y Miriam Francis, directora de la revista Mujer y Hogar. Asimismo, Josefa Toledo de Aguirre, profesora guatemalteco, nicaragüense, da a conocer lo solicitado por Olimpia de Varela y Varela para que escritoras nicaragüenses manden un poco una biografía, un resumen de su vida para publicarla en la publicación, y es así que esta información llega a Yolanda Caligaris, Alicia Miller, María Teresa Sánchez, Edith Délica, Juanita de Cabrera y Mila Rivas, y también a Sara L. Vaquero. Y, por ejemplo, Josefa Toledo de Aguirre también va a estar participando en estos congresos y en estos encuentros, talleres de la Comisión Interamericana de Mujeres. Siguiente diapositiva. Muy bien. La Comisión Interamericana de Mujeres va a ser una de las instituciones más importantes para que se desarrollen los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas. Como les mencionaba anteriormente, estas intelectuales, todas las que hemos mencionado anteriormente hondureñas, no estaban a favor del sufragio en Honduras. Sin embargo, con la intervención de estos organismos internacionales se va a dar un mayor desarrollo y un mayor debate acerca del sufragismo en el país. Por ejemplo, Olimpia Varela y Varela funda la Mesa Redonda Panamericana en el año de 1942. Sin embargo, cuando uno observa por qué se funda esta institución, no se encuentra en ella que esté la búsqueda de los derechos civiles y políticos de las hondureñas, sino su mejoramiento, la búsqueda por la educación, el mayor acceso a la educación de las mujeres, también la búsqueda por la paz, estar en contra de la guerra, entre otros aspectos, pero no se enfoca en el tema de los derechos políticos y civiles hasta ese momento. Y en el año de 1946 se organiza la Sociedad Femenina Panamericana, Panamérica, que estaba presidida por Olimpia Varela y Varela, también formaba parte Carmelina Rubí de Moncada, María Carlota Contreras de Fal, que también va a ser colaboradora y directora de la revista Panamérica, y también María Trinidad del Cid. Y bueno, también las hondureñas, principalmente estas escritoras y estas mujeres que están vinculadas a estas publicaciones, van a ser las representantes hondureñas en las diferentes reuniones que van a desarrollar la Comisión Interamericana de Mujeres hondureñas a nivel latinoamericano. Por ejemplo, tenemos ahí a Cruz Guillén de Peña, que va a ser también presidenta, y que en este caso sí nos encontramos con una búsqueda más directa por los derechos civiles y políticos en este país. También vemos como en 1949 Mercedes Laínez de Blanco va y es representante en la Asamblea Extraordinaria en Argentina, y ahí, bueno, se van a encontrar y compartir con otras latinoamericanas y sufragistas de todo el continente. Y en 1947, Ofelia Mendoza de Barret es la representante de la Comisión hondureña
y comparte, por ejemplo, con Minerva Bernardino de República Dominicana, Amalia Castillo Ledón de México, Josefa Toledo de Aguirre de Nicaragua, Ángela Acuña de Costa Rica, Marca Elena Solano de El Salvador, entre otras que nosotros podíamos mencionar. Y en el año de 1950, Amalia Castillo Ledón, que ya les había comentado, viene a Honduras. Es invitada por las hondureñas, parte de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y bueno, se encuentra que entonces se invita a las hondureñas a organizarse y en el año de 1951 se forma la Federación de Asociaciones Femeninas en Honduras. Y ese mismo año fue organizado el primer seminario regional en El Salvador, donde se discuten ya como tal los temas del sufragismo, donde Guatemala ya tenía otorgados los derechos, igualmente Costa Rica y El Salvador, solo faltaban de los países centroamericanos Honduras y Nicaragua, que Honduras, las mujeres hondureñas obtienen el derecho al voto en el año de 1955 y en Nicaragua en el año de 1957. Entonces vemos esa relación muy importante entre las conferencias y estos seminarios regionales de la Comisión Interamericana de Mujeres para que se organice en este país la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras. Y bueno, el papel también muy importante de mujeres como Amalia Castillo. Siguiente diapositiva. Se funda también una publicación ya directamente relacionada con la Comisión Interamericana de Mujeres en Honduras. No sé si en otros países se fundaron, pero en el caso hondureño, La Voz de Atlántida, La Panamérica y Mujer Americana van a estar publicando directamente, por ejemplo, los informes de las reuniones de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y esta publicación va a estar trabajando por un periodo corto de tiempo, unos cuantos meses, entre el año de 1947 y el año de 1948, y fue publicada y dirigida por la escritora, que también puede ser comprendida como la primera historiadora hondureña, que se llama María Trinidad del Cid. Entonces ya es como tal, es un órgano directo de la Comisión Interamericana de Mujeres en Honduras, en la cual van a participar Carmelina Moncada, Olimpia Varela, Erlinda Zelaya y también la abogada Alba Alonso de Quesada, que es la primera hondureña egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que de hecho su tesis de grado de licenciatura se refiere al tema de los derechos civiles y políticos de las mujeres hondureñas y publica también en la revista sus ideas y pues esto va a ser también muy importante y va a influir en las decisiones que se van a tomar más adelante. Siguiente diapositiva. Son 5 revistas culturales de mujeres que se van a estar publicando en este periodo. La última de ellas se llama Atenea, que va a ser dirigida por la profesora y escritora Cristina Hernández de Gómez en el Progreso Lloro. Ella era originaria de Francisco Morazán, pero también va y migra con su familia a la costa norte del país, donde ella funda su propia tipografía llamada también Atenea, y es en ella en la que ella trabaja y ella publica, pues, hace todo el trabajo de impresión que se le solicita y al mismo tiempo publica su revista llamada Atenea. Ahí ustedes pueden observar la portada de la publicación en uno de sus primeros números. Ella también era maestra de corte y confección, publicaba sus folletos y tenía una escuela de corte y confección en esta ciudad y también va a dar a conocer estas herramientas a muchas mujeres por medio de su revista. Y Paca Naval de Miralda, quien viaja en 1947 a México, como les había mencionado, da a conocer la obra de otras hondureñas, a Josefina Cendejas, a Gómez de Mayorga y entre otras mujeres. Es así que empieza también una relación por correspondencia bastante importante entre
Cristina Hernández de Gómez y la profesora mexicana Josefina Cendejas, que es también interesante observar cómo Josefina Cendejas, ella también era directora de su propia tipografía en México, donde dice que ella trabajaba con un grupo de jovencitas y la profesora Josefina publicaba desde ahí también sus propios libros y sus propias obras. Siguiente diapositiva. También nosotros nos podemos encontrar cómo Cristina Hernández de Gómez va a publicar de manera anónima, primeramente con el seudónimo del Cisne de Mistagro, su novela. La va a ir publicando en los diferentes números de la revista. Y esta novela se llama La vida y el destino de una mujer, que no se encuentra en ningún número completo, este libro no se encuentra, es difícil, muy difícil encontrarlo. Ella misma publica ya el libro como tal, lo inicia publicando en la revista, pero posteriormente, por invitación y motivación de sus diferentes lectores en la revista, es llamada a que lo publique como libro. Pero lastimosamente no se encuentra La vida y el destino de una mujer, que va a ser publicado por fragmentos en la revista de ella, que ella misma publicaba, que ella misma dirigía, que ella misma hacía el trabajo de impresión desde su y firma, bueno, en el año de 1946 lo publica ya como tal, como libro. He realizado esa labor, como les digo, en su propia imprenta y es también considerada una novela como una historia regional acerca de las mujeres y acerca del papel y la vida de las mujeres en el área rural de este país. Esta novela va a ser leída entonces por fragmentos, primeramente por otras escritoras hondureñas como Erlinda Zelaya y Fausta Ferrera, quienes le hacen ciertas críticas también a su obra, ciertas correcciones, y también la felicitan y la animan a que lo publique como un libro. Y también nos vamos a encontrar, como fue en las anteriores publicaciones, la colaboración de Pacanabas de Miralda, de Margarita Vidal, de María Carlota Contreras de Falk, de la profesora Orinda Varela Varela, de Arlinda Zelaya, de Carmelina Rumí de Moncada, de Fausta Ferrera, de Mérida Fiallo, de Mercedes Lalines de Blanco, entre otras escritoras que van a ser las mayores representantes de esta índole en el país durante la primera mitad del siglo XX y que también van a ser representantes y las principales sufragistas en Honduras. Siguiente diapositiva ya para concluir. Aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo se van dando estas redes entre estas mujeres. Pacanabas de Miralda en Guatemala, en México, perdón, da a conocer la obra de Cristina Hernández de Gómez a la profesora Ana Gómez de Mayorga y a Josefina Cendejas. Y, por ejemplo, Cristina Hernández de Gómez comparte la dirección de Ana Gómez y Josefina de Cendejas a Raquel Español en Argentina para que empiecen a conversar. Y también Raquel Español, por medio de una carta, menciona que ya conoce la obra, por ejemplo, de Josefina de Cendejas porque ya la ha leído en Argentina. Y Lucila Gamero de Medina critica, por ejemplo, la que está escribiendo Ana Gómez de Mayorga en México, acerca del papel de la mujer en la política porque ella considera que las mujeres no deben de salir de su espacio que es el del hogar. Entonces así, este sería como un ejemplo un poco rápido de cómo se van dando estas redes entre estas mujeres escritoras latinoamericanas, en las que vemos hondureñas, mexicanas y también en este caso con Raquel Español, mujeres en Argentina. Y para concluir ya, nosotros podemos concluir lo siguiente, que existieron redes intelectuales propias de mujeres hondureñas que participaron en revistas y diferentes espacios vinculadas a redes de mujeres intelectuales del continente americano, siendo estas revistas parte de redes textuales y redes revisteriles continentales, y las redes de las revistas estuvieron vinculadas a las mujeres intelectuales latinoamericanas por medio del intercambio de las cartas, de revistas y de libros. Asimismo, hay presencia de las redes feministas norteamericanas y latinoamericanas por medio del cambio de estas mismas publicaciones y también por la participación de la Comisión en la Comisión Interamericana de Mujeres.
Y estas revistas culturales, además de ser espacios de sociabilidad intelectual, permitieron la búsqueda de las mujeres por nuevos espacios y los derechos políticos y civiles. Y en los escritos publicados se observa la evolución de las ideas sufragistas, en este caso en Honduras, y estas revistas tuvieron un papel relevante en la legitimación también de las escritoras hondureñas como intelectuales por medio de la sociabilidad, siendo sus directoras Graciela Bográn, Pacanabal de Miralda, Olimpia Varela y Varela, las más destacadas referentes de la intelectualidad hondureña en el siglo XX. Y existió una autoanunciación de ellas como intelectuales. Y entre los límites de la investigación, pues uno se encuentra en la falta y la dispersión de otras fuentes. Los archivos privados de estas mujeres están desaparecidos o solo quedan algunos pocos documentos en manos de familiares. Y bueno, las revistas culturales y literarias constituyen un medio propicio para la construcción de las redes intelectuales de mujeres, que nos permite comprender cómo se van dando estas redes a nivel tanto nacional como a nivel del continente americano. Y por ahí concluyo. Muchísimas gracias, Eunice. Súper interesante. La verdad es que es un tema bastante novedoso. Eh, a mí me causa así como un poquito de, bueno, mucha curiosidad algunos puntos de los que abordaste. Pero bueno, antes que empiece yo a atacar con mis preguntas y mis comentarios, quisiera saber si alguien de la sala o de las personas que estamos presentes quisiera preguntarle algo a Eunice y lo vamos haciendo así, una pregunta, otra pregunta, y si quieres al final nos respondes, ¿no? No sé, chicos, no quiero ser gandalla y empezar yo primero. ¿Nadie se anima? A ver, Ivy. Sí, muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias, Eunice. Coincido con Cris en que ha sido muy rico toda la información que nos brindas, todo el trabajo que has hecho, que se ve detrás también de la reconstrucción de la trayectoria de estas mujeres destacadas en la historia hondureña del siglo XX, de la reconstrucción de las redes, ¿no?, que construyen más allá de las fronteras propiamente regionales y nacionales, sino también bueno, este panorama que nos ilustras y que nos muestras sobre las relaciones que construyen en México, que construyen en Cuba, que son dos casos que a mí me llaman muchísimo la atención y que son de mi interés, pero también en el caso argentino, en el caso de otros países, ¿no?, como bien nos has mostrado. Yo, bueno, primero, y antes de las preguntas, algo que quizás por allí en algún momento te pudiera interesar, pero que a mí me saltó mucho a la vista y que lo dejo como una recomendación, como una curiosidad, como lo quieras tú tomar. En el caso de la provincia de Cienfuegos en Cuba, que también es un caso que me toca muy cercano, existe una fundación cultural, así se enuncia desde 1950, al menos en una búsqueda muy rápida y que puedes hacer así como muy puntual inicial, la Fundación Cultural Oasis Teosófico Martiano de Cienfuegos. Y justo es de 1950, yo me quedaba cuando iniciabas con este tema de lo teosófico, de la influencia teosófica, incluso en la primera revista que mencionabas, y por lo que se puede allí, existió también inicialmente entre sus miembros fundadores presencia de mujeres. Entonces, es un centro que ha resistido, ha sobrevivido también al tiempo, existe actualmente, entonces quizás por allí, si es de tu interés, una búsqueda también en estos diálogos con Centroamérica, con otras regiones de Centroamérica, porque además tengo entendido que es único en el país, en el caso de Cuba, entonces, no sé, a mí me llamaba la atención quizás en los años 50 si pudo haber llegado todavía algún número de esta revista o de otras que estuvieran circulando en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, por allí me surgía esta recomendación, este dato curioso. Lo otro es, yo tengo dos preguntas puntuales. En la tercera diapositiva nos hablas, ¿no? Nos listas, digamos que cronológicamente, la aparición de estas cuatro o cinco revistas que nos presentas. Y mi pregunta es si la selección de estas revistas tiene que ver con que fueron las únicas que estuvieron circulando, o sea, en el periodo del 32 al 38, 37, luego la otra del 42 al 40
O sea, estas cronologías, esta aparición es algo que definiste tú en el marco de tu investigación o tienen una relación. Hago la pregunta porque me resuena con la prensa, por ejemplo, la prensa decimonónica vinculada a partidos políticos, que es lo que yo más he trabajado. En ocasiones no desaparecían totalmente, sino que hacían cambios de nombre, cambios en programas, cambios en cuestiones discursivas, pero iba haciendo una base. Veo que cambian las directoras, pero estoy pensando más en quiénes están escribiendo, si no van saltando de una a otra, se recolocan, cambian posturas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco que nos hables más de esta cuestión orgánica, esta cuestión de por dentro de estos materiales escritos, qué está sucediendo, más allá de quiénes la dirigen, de quiénes las impulsan, ¿no? Un poco en ese sentido va la pregunta. Y la segunda es, me llama mucho la atención porque de inicio al final lo vuelves a retomar en conclusiones, hablas de esta idea de la autoenunciación que tienen estas mujeres como intelectuales, ¿no? Y en algún momento dijiste, es que cómo se entendían como intelectuales ellas, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna muestra, algún ejemplo donde nos puedas comentar cómo realmente se están definiendo como intelectuales, porque imagino que no es lo mismo definirse como una mujer intelectual a como un hombre intelectual, y también es una, digamos que un término, son sentidos que han cambiado con el tiempo y supongo que tengan que ver también con lo que están escribiendo, con estas nociones que tienen incluso políticas, sociales, culturales, frente al feminismo, frente a las posturas políticas de la época. Entonces, un poco entender, ver cómo es que se están ellas autoenunciando como intelectuales dentro de estas revistas que has estudiado. Entonces, de mi parte sería todo y felicitarte nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Ivy. No sé, alguien más quisiera hacer. A ver, Nico. Voy. Bueno, gracias, Eunice, por la exposición. ¿Bien? Sí, buenísimo. Yo tengo como dos preguntas. Una es si, digamos, vos hablás de estas redes y entiendo que tienen más que ver con una cuestión ideológica, pero preguntarte si en este universo de estas 5 revistas has podido estudiar cuestiones más asociadas a la materialidad. Especialmente dos cuestiones. Una que tiene que ver con la mediación entre, digamos, la puesta en página de estas ideas, es decir, quién lo hacía, si lo hacían solo las directoras, o si había una relación con impresores o editores que mediaban en esa organización de la revista, y también en relación con eso, cómo sobrevivían estas revistas, ¿no? Porque vos hablabas del canje y de la circulación en otras ciudades, pero lo que uno se pregunta de estos proyectos, que en general son bastante efímeros, porque efectivamente no hay un universo de lectoras y lectores enorme, es cómo se sostenían, ¿no? Pensando sobre todo, yo pensaba, porque hablabas de como 4 proyectos que eran bastante, o 3 proyectos que eran bastante como efímeros, y un par que eran como mucho más duraderos en el tiempo. Entonces, como pensar comparativamente cómo sobreviven, es decir, quién financia esta cuestión. Y lo último es si, claro, decías no hay archivos de estas mujeres, y mi pregunta es si hay posibilidades, o si has podido ver en los pocos vestigios que encontraste como una visibilidad de las estrategias de selección y de censura de textos, ¿no? Porque uno lo que ve cuando hurgan archivos de revistas o en fuentes relacionadas con revistas es que puede ver también algunas veces cuáles son los materiales que quedan fuera de esa revista. Y lo otro, uno piensa, bueno, yo me dedico más a revistas del 19, pero uno piensa que las revistas, o uno ve que las revistas del 19 están más asociadas o están muy relacionadas con la migración textual y con grandes referentes
de otras revistas cuyos artículos son publicados en estas revistas americanas, ¿no? Francesas, inglesas, norteamericanas. Mi pregunta es si eso sigue pasando en estas revistas de mujeres o los contenidos elaborados son totalmente autóctonos, llamémoslo, ¿no? Originales. O si sigue existiendo esta referencialidad con otros proyectos extraamericanos publicitarios que son como ejemplo a seguir a la hora de elaborar esta revista. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. No sé, si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, yo ataco. ¿No? Estela. Adelante, Estela. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Disculpen que no puedo encender en este momento mi cámara. Bueno, soy de Ecuador, Eunice, te felicito por esta eh, tan detallada explicación que nos has brindado el día de hoy. Y bueno, solamente tengo una inquietud. Hablabas de una red que conformaron las intelectuales de tu país con Ecuador. Bueno, tomando en cuenta que eh, en Ecuador, bueno, Ecuador se convierte en el pionero de la, del sufragismo femenino, porque con Matilde Hidalgo de Procela en 1924 se da esa hazaña, ¿no es cierto? No sé, mi pregunta más bien va a que si de pronto después de este hecho sufragista como el pionero en América Latina, siguieron también en tu país esta consolidación, digamos, del sufragismo, porque acá se reconoció el sufragismo femenino en la Constitución de 1929. No sé si tal vez después de ello se dio esta red y cómo se consolidó también esta parte del sufragismo en tu país. Eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Estela. ¿Alguien más de los participantes? De los asistentes, perdón. Bueno, pues si no veo manitas, bueno, Nico me ganó una de las preguntas que yo quería hacer acerca del financiamiento, porque me parece súper interesante bueno, creo que Eunice nos ha dado un universo de información súper, o sea, que se pueden jalar miles de hilos, ¿no? De esta investigación, ¿no? Y uno de ellos, pues a mí me llamó la atención, es quién financiaba estos proyectos, ¿no? Porque son proyectos súper ambiciosos que se pueden ver desde ópticas, desde las propias mujeres, pero también quiénes están detrás de estas mujeres. Porque si estábamos viendo que inclusive tienen ahí como unas discusiones, ¿no? De lo que es el panamericanismo, como esta adhesión a algunos otros grupos políticos. Entonces, mi pregunta es, en realidad, estas publicaciones, bueno, algunas de ellas, porque no se puede generalizar que todas, ¿no? Pero algunas de ellas en realidad eran una iniciativa propiamente de grupos femeninos que quisieran como, no sé, poner en alto algunos valores, es que no sé cómo explicarlo, o sea, porque también es verdad que muchas de estas publicaciones de principios del siglo XX y finales del XIX femeninas eran como también ese aleccionamiento para las mujeres. Entonces, yo quisiera que me dijeras, o sea, ¿por dónde iba el discurso? O sea, en realidad era un discurso como mujeres, abran los ojos, estamos despertando una nueva época para nosotras, o en realidad era mujeres no salgan de sus casas porque en realidad esto es lo que deben de hacer, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor mi pregunta es un poco tonta, pero a mí me llama mucho la atención porque estos discursos pueden tener
tantas interpretaciones y puede haber tantas intenciones detrás de todas estas publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no me supe explicar muy bien en mi pregunta, pero pues nada, te cedo la palabra, Eunice, y muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. De hecho, con lo primero, me encantaría a mí, pero es bastante ambicioso, la verdad, querer llegar a todos los países e investigar a quién llegó, en qué archivos pueden estar estas revistas de hondureñas, pero es algo que, como lo que a mí me encantaría seguir trabajando, súper, súper ambicioso, pero que sí nos permitiría, porque sí se conoce que hay redes entre revistas y entre intelectuales latinoamericanas a nivel continental, pero ya como tal, ver los ejemplos, creo que es lo que a mí me llama la atención y ver cómo se van formando estas redes entre ellas, pero es una labor muy grande y si hay un sinfín de revistas teosóficas a nivel latinoamericano en ese contexto, me gustaría y creo que sí voy a investigar acerca de la revista que me mencionabas ahí en Cienfuegos. Y también me encantaría poder ir a los archivos, a las hemerotecas allá, porque si se fijaron, casi todas las publicaciones, todas estas directoras de revistas tuvieron una relación bastante fuerte con Cuba. De hecho, es uno de los países con los que más vamos a encontrar la relación entre todas ellas con escritoras y escritores de Cuba, que eso es una pregunta, eso es algo que a mí me llama la atención, a lo que todavía no tengo respuesta. ¿Y por qué estas revistas? Bueno, si las delimité como revistas culturales y después las delimito como revistas culturales que son dirigidas, son fundadas en primer lugar. Y eso creo que voy respondiendo a otra de las preguntas, si era una iniciativa de grupos o iniciativa personal. Estas son iniciativas personales, a excepción de la revista Mujer Americana, que era órgano del Comité Interamericano de Mujeres en Honduras. Entonces, tanto Alma Latina, La Voz de Atlántida, Panamérica y Atenea son iniciativas propias de ellas. Entonces, no son parte de un grupo, no son parte de un partido político como tal. Bueno, sí llegan a formar parte, por ejemplo, Graciela Bográn del Partido Liberal, aunque ella no podía votar, ella siempre era parte de los comités políticos, por ejemplo, pero son iniciativas propiamente de ellas y que siguen el ejemplo de revistas que ya se están publicando en otros países a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano de los que ellas ya conocían. Entonces, estas revistas son de variedades. Tienen un sinfín de información que va desde lo político hasta la moda, hasta qué tipo de pijamas debería de usar una mujer, o que va desde el sufragio femenino a cosas sobre etiqueta, por ejemplo. Entonces, es demasiado amplio también, es un abanico de temas tan amplio que tampoco se puede observar del todo en esta presentación, ni yo lo hago en mi tema de estudio, porque yo me enfoqué solo en algunas áreas, porque es demasiado amplio. Por ejemplo, no son revistas literarias, pero sí dan a conocer la literatura de las mujeres. Nos vamos a encontrar con sus poemas y nos vamos a encontrar con sus cuentos, con fragmentos de novelas también de ellas y también correspondencia. Entonces, estas revistas se fueron seleccionadas porque van a ser en este contexto y durante toda la primera mitad del siglo XX las únicas revistas que van a tener este estilo, que van a ser, repito, van a ser fundadas por ellas, van a ser dirigidas, ellas hacen todo el trabajo. Si se fijan, por ejemplo, en Atenea, que era de Cristina Hernández de Gómez, ella era dueña de la imprenta, ella fundó su propia imprenta y desde ella hacía toda esa labor. Entonces, creo que eso también lo hacían otras mujeres a nivel latinoamericano, como lo muestra Josefina Cendejas en México en su correspondencia, que ella también es dueña de su propia imprenta y trabaja con un grupo de jovencitas desde donde imprimen sus publicaciones, sus libros. Por ejemplo, Josefina Cendejas publica libros para niños, para las escuelas. Entonces, ella hace toda esa labor. Ellas son las propias
editoras. Ellas tienen la línea editorial de su publicación, pero al mismo tiempo son espacios donde se encuentran diferentes temáticas, donde se encuentran diferentes temas de debate. Por ejemplo, ahí también una de las preguntas hablaba sobre, creo que la suya, Cristina, sobre si era un aleccionamiento para las mujeres, por ejemplo, que no salieran de las casas. Bueno, Graciela Bográn, en su revista, que es la primera que nosotros nos encontramos, que se publica desde el año de 1932 a 1937, y en la que colaboran Olimpia Varela y Varela, Pacanabán de Miralda, todas ellas están en contra del sufragio de las mujeres en Honduras, por los puntos que les mencionaba, como que la mujer no debe de ensuciarse con el ambiente político porque está muy contaminado. O sea, ellas al mismo tiempo están diciendo que el espacio para las mujeres es el espacio privado, pero al mismo tiempo están influyendo en el espacio público. Ellas como escritoras, como directoras de una publicación, ellas ya son parte de un espacio público donde dan a conocer estas ideas, pero, por ejemplo, se le critica a Graciela Bográn, otra escritora hondureña, Lucila Gamero de Medina, que es la primera novelista que tiene el país como tal. Ella le critica, y lo curioso es que ellos publican las cartas, aunque estén criticándolas a ellas, ella las coloca y dan respuesta a lo que la otra le menciona. Por ejemplo, le dice, ¿cómo es posible? Le dice ella que Graciela esté publicando una revista donde no apoya el sufragio femenino, pero al mismo tiempo está dando a conocer los escritos de sufragistas a nivel latinoamericano que hablan sobre el sufragio. Entonces, ¿cómo es posible que se esté ella misma contradiciendo en sus ideas y en su propia revista? Entonces, bueno, vemos en ese ejemplo cómo esos son espacios bastante amplios donde se permite una mirada diferente a diferentes temáticas, a diferentes puntos de vista que pues nos ayudan a analizar ese contexto y esas formas y esas ideas y ese desarrollo también del pensamiento de estas mujeres. Ahora vamos a ver qué otra de las preguntas teníamos. Bueno, esa sería la por qué la selección de estas revistas. Sería también interesante ampliarlo a otras revistas literarias, otras revistas de moda que son dirigidas por mujeres, pero en este caso ellas son las directoras como tales. Cumplen con el rol de fundadoras, cumplen el rol de directoras, cumplen el rol de editoras, de vendedoras, de absolutamente todo. Y bueno, ¿quiénes van escribiendo en estas publicaciones? Ellas mismas. Los editoriales son publicados, bueno, por la directora principalmente, y por esta red de mujeres que también van a ser las mismas vendedoras, como les mencionábamos o como observábamos en uno de los cuadros de las agencias en todo el territorio nacional. Ellas van a ser las mismas escritoras, pero tampoco no solo es un espacio donde solo las mujeres van a publicar, sino también otros escritores hondureños, latinoamericanos, también van a compartir sus escritos. Por ejemplo, también hay espacio para que otros hombres debatan sobre el tema del sufragismo en Honduras. Por ejemplo, en la revista Alma Latina vamos a encontrar otros hombres que van a publicar y que van a decir, no, la mujer no debería de votar por tales y tales razones. Y así, bueno, entonces tenemos que hay una participación bastante amplia en estas publicaciones, que no solo es de estas mujeres, de este grupo de mujeres que yo estoy mencionando aquí, y también creo que por aquí respondo otra de las preguntas, porque si se referencia la escritura de otros autores latinoamericanos, por ejemplo, una de las más citadas en todas estas revistas va a ser la profesora Gabriela Mistral. Entonces, Gabriela Mistral, sus escritos van a aparecer siempre publicados en estas revistas, en 4 de estas revistas. Incluso ellas buscan tener correspondencia con Gabriela Mistral, pero lastimosamente nunca le dio respuesta. Por ejemplo, Olimpia Varela y Varela, Pacanaba le escriben, no reciben ninguna respuesta de Gabriela Mistral. ¿Cómo sobrevivían? Que es la otra pregunta. Bueno, esas son cosas que no les mencioné, pero sí eran vendidas. Estas publicaciones tenían un costo, cada una de ellas era un peso, un lempira después, y así sucesivamente. Y también tenían publicidad, que como no les mostré imágenes de las revistas, entonces no podemos observar, pero en 4 de estas revistas nosotros nos vamos a encontrar que hay espacios publicitarios.
Entonces, por ejemplo, en Alma Latina de Graciela Bográn nos vamos a encontrar principalmente con negocios de San Pedro Sula, en las de La Ceiba, con principalmente negocios de La Ceiba, y entonces esto les permitía a ellas sobrevivir las revistas y también pues llevar lo necesario para que también su familia subsistiera. Por ejemplo, en el caso de Graciela Bográn, que va a ser una mujer soltera, que va a cuidar a su familia y a su madre, pues necesitaba también los medios y los ingresos necesarios. La misma menciona que es una tarea muy ardua y muy difícil de llevar a cabo en Honduras, de publicar una revista, es un trabajo muy difícil. Y esa es una de las primeras cosas que ella dice en los primeros números de Alma Latina. Narra que es un trabajo difícil, tanto por los problemas políticos que hay en el país, tanto por las dificultades económicas. Pero reciben el apoyo y el reconocimiento por otros medios impresos en el territorio nacional y se daban a conocer. Entonces lograban llegar y lograban ser vendidas las revistas, lo que les daba un ingreso también para su vida privada y para sus familias. No sé si me queda otra de las preguntas. O creo que ya. No sé, respondí. Pues creo que sí. Eso está muy interesante lo de la publicidad. Precisamente eso es lo que yo te quería preguntar así en concreto, porque pues sí, la publicidad es algo que mantenía publicación y mantiene publicaciones. Y también esa es otra de las ramas que yo he visto que hay gente que se ha dedicado a estudiar la publicidad y son súper interesantes. El tipo de publicidad, sobre todo cuando son productos, a quienes van dirigidos, pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Sí, no, y aparte son súper lindos los anuncios. Pues nada, yo te agradezco muchísimo, Eunice, fue una charla muy interesante, muy enriquecedora. Creo que mostraste un gran abanico de revistas, porque no solamente es un caso en concreto, sino todo este abanico de revistas y además toda esta interacción que hubo con otros países. Entonces creo que nos has dejado una visión bastante clara y amplia del mundo de la revista femenina en Honduras a principios del siglo XX y bueno, pues yo encantadísima. Te queremos obviamente agradecer en nombre del doctor Manuel que no nos pudo acompañar, pero pues aquí es tu casa y muchísimas gracias por haber venido en esta tarde, día, América. Muchas gracias. Espero que estén bien y espero seguir compartiendo. Muy importante. Ay, claro que sí. Tal como lo hacían ellas en ese contexto. Bueno, pues muchas gracias.